a estar en el barrio Bosques de la Ceja, o también conocido como barrio El Edén, ya que fue construido o financiado a través de la cooperativa El Edén. Pero son sus habitantes los que nos van a contar por qué se llama así y historias de acá del barrio y de la población. Vamos a estar con un virtuoso del violín, como es el maestro Miguel Ángel López López, que viene de una familia tradicional, pero él va a ser el que nos va a contar toda su historia, sus serenatas, su experiencia en el campo de la música. El barrio Bosques de la Ceja fue fundado en el año 1987, construido por la desaparecida cooperativa El Edén. En la primera etapa se construyeron 40 casas. Estoy con doña María Etelvina Román. Ella es prácticamente la fundadora de este barrio Bosques del Edén. Bosques de la Ceja. Bosques de la Ceja, bien. Cuéntanos pues entonces, Bosques de la Ceja, pero hay muchos que lo conocen por El Edén, porque explíquenos por qué. Vea, la cooperativa El Edén fundó este barrio y lo bautizaron como Bosques de la Ceja, pero como fue fundado por la cooperativa El Edén, entonces la mayoría de la gente le prefirió dejarle ese nombre. Sí, algunos lo llaman así, otros lo llaman Bosques de la Ceja. No, se hace por cotizaciones, se hizo por cotizaciones. Uno se hacía socio de la cooperativa, entonces ya seguía pagando unas cuotas mensuales, y si uno era puntual, pues de todas maneras tenía derecho a que fuera cotizando hasta que le daban a uno la casa, pero uno tenía derecho a la casa, una vez y cuando ya estuviera hecha, ¿cierto? Se pasaba y listo, ya. A ver, yo pertenezco más que todo a las asociaciones de las parroquias. Yo he sido líder a nivel parroquial de la parroquia de la Santa Cruz, y ahorita pertenezco a la parroquia del Divino Niño, porque la parroquia del Divino Niño está recién fundada, lleva 4 meses, entonces el padre hay que ayudarle para que pueda él salir adelante también con su parroquia. Cuéntenos de ese colegio, ¿cuánto hace que lo tienen acá en el barrio? Ese colegio hace aproximadamente por ahí unos 20 o 22 años. Este colegio primero se inició con una guardería que la iniciaron las hermanas franciscanas, que quedan hacia el lado de atrás. Ahí está la capilla de las hermanas de la Divina Pastora franciscanas. Ellas iniciaron con ese colegio. ¿Se amaña usted bastante por acá, en esta zona? En este barrio es muy bueno, muy sabroso, sobre todo que es muy pacífico porque estamos sobre un pasaje, son muy queridos los vecinos, nos entendemos muy bien, muy buena la comunidad, muy querida. Sí, la gente nos ponemos de acuerdo para organizar el jardín, y también el municipio se encarga de los prados para estarlos organizando, pues para la poda de los prados. En diciembre se hacen los alumbrados, se colocan algunos arreglos a nivel del pasaje, cada vecino aporta y entonces todo se pone muy bonito. Muchísimas gracias por participar en nuestro programa. Con mucho gusto, don Jair. Por aquí a la orden, por aquí tiene la casa a la orden, para cuando quiera venir, aquí estamos. En los primeros días de entregado del barrio Bosques de la Ceja, la comunidad de unas monjitas españolas formaron un jardín. Fue esta la raíz para construir la Escuela Consejo Municipal, que ahora ya es un colegio. Bueno, yo lo conocí a usted porque he venido acá en varias oportunidades y veo pues que la zona está muy bonita, muy arreglada, que usted participó en diferentes oportunidades elaborando los pesebres. Sí. ¿Por qué no nos cuenta sobre eso? Hombre, los pesebres fue algo que me nació así como algo innato de... Pues yo primero lo hacía aquí afuera, lo hacía muy grandes, muy bonitos. Tengo la fortuna de decir que llegué a tener 500 niños aquí en novenas. Entonces, y eran muy reconocidos aquí los pesebres. Pero dejé de hacerlo hasta un 22 de diciembre que a las 2 de la mañana le echaron candela a uno, lo prendieron. Entonces ya opté por no seguirlos haciendo afuera, sino que los hago en la casa.
pero más sin embargo la cantidad de gente que llega es mucha, porque yo cada año es una cosa distinta que le implemento al pesebre. Este año le iba a hacer una pared de agua, pero me quedó grande la idea, y cada año se le implementa más, se le meten más imágenes, y se innova, cada vez distinto. Por ejemplo, hace 2 años le puse dos pendones nuevos, el año pasado le puse otro. Entonces cada año es una inversión que uno hace en el pesebre. Y entonces lo hace aquí en la casa y hace las novenas, sí, y todo. Aquí llega pues gente de mucha parte acá a las novenas de acá. Pero también hay veces que se le sale a uno de las manos eso a ir, porque le llegan a usted aquí 100 niños, 80 niños y en este momento la capacidad de uno no está para no darle detalles a cada uno. Entonces muchas veces un 24, por ejemplo en este pasado, yo conseguí para la fritanga, me conseguí para ahí 130 regalitos, más sin embargo me quedaron niños sin detalles, porque es lo que yo haga, lo que yo me pueda mover para conseguir algo. Yo le mando a los proveedores una cartica, inclusive el año pasado hice un mosaico en fotografía y le mandé a los proveedores, pues a ciertos proveedores para que me colaboraran con dulcecitos, con detallitos. Muchos colaboran, porque la gente sabe del trabajo de uno y que uno es desinteresado. Claro. Porque es que yo no me lucro en nada, el lucro es personal. O sea, yo me siento orgulloso de ver un pesebre hermoso en la sala. Esa es la satisfacción. Esa es la satisfacción mía, y de ver 80, 100 niños o 100 personas peleando para llegar a la novena aquí. Entonces yo a un pesebre le invierto 1 millón, 1,5 millones de pesos, 2 millones de pesos cada año, en reformitas o en cositas así distintas. Entonces uno le tiene que sacar gusto. Y yo siempre lo dejo hasta el 6 de enero. Porque como ya el pesebre es tan reconocido, mucha gente que llegan por aquí a pasear, Mincho, déjame tomarle fotos al pesebre. Entonces ya es un puntico que uno tiene ahí a favor, que mucha gente llega a tomarle nomás fotos al pesebre. Don Miguel Ángel López, de acá del municipio de La Ceja, un gran artista que él mismo se define, una persona muy tímida, muy introvertida, pero que tiene un gran talento. Ha sido carpintero, ha sido albañil, le ha tocado trabajar bastante para salir adelante en la vida. Hijo de un gran artista también. Álvaro López. De don Álvaro López. Y Ana María López. Y Ana María López. Me da mucho gusto tenerlo en nuestro programa, don Miguel. Don Jair, el gusto es para mí. Y como le digo, ay, me perdona, pero soy demasiado tímido. Sí. Bueno, cuéntenos, a ver, de acá del municipio de La Ceja, nacido y criado acá. Sí, señor, cómo no. Y en esta misma vereda. Aquí arribita nací, aquí a la media cuadra, al frente de la capilla del Divino Niño. Ahí nací, ahí me crié. Y aquí estoy un poquito más abajo, pero por aquí en este mismo lado. No me he movido, lo que he salido para trabajar, pero la residencia pues, ha sido aquí en esta misma vereda. Bueno, ahí, en esa época existía mi papá, como le comento, mi papá era un tipo muy intuitivo, él de cualquier cosa pegaba. Entonces él fue el primero, él fue el que nos enseñó la música a nosotros, y él aprendió, no aprendió porque él fue empírico en todos los instrumentos, pero zapoteó muchos instrumentos, y entre los instrumentos que él zapoteó estaba el violín. Entonces, resulta que en la época en que yo estaba creciendo, cuando yo tenía 5 o 6 años, a él le cayó una enfermedad muy grave que casi lo mata, y entonces los médicos le prohibieron el trabajo. Y como yo era el niño, él se dedicó, en la casa se dedicó a enseñarme la música a mí, Entre los instrumentos que me enseñó a mí estaba el violín. Y como le comentaba ahora, yo tenía por ahí 5 o 6 años
estaba empezando a vivir, ¿qué se puede decir? Y los juguetes míos eran el violín y la música, los juguetes que yo tenía para jugar, yo no podía jugar porque él a mí no me permitía jugar, todo era estudio de música o estudio de letras, de números, así. ¿Y aprendió usted a leer partituras y todo en esa época? Sí, señor, claro, sí, yo aprendí, no aprendí, medio me defiendo un poquito, porque tampoco, pues no soy así un gran lector, no, sí me defiendo un poquito con la partitura. Y como en ese entonces yo me acuerdo muy bien que cuando estaban los hermanos míos, habían 2 o 3 solteros, entre ellos había una hermana, entonces formamos un grupito. Mi papá tocaba el tiple, un hermano mío la guitarra, la hermana mía tocaba lira y yo con el violín. Pues un grupito como para tocar en la casa, en reunioncitas familiares, porque jamás fuimos a tocar a ninguna parte, ni estuvimos, pues fuimos poquitos conocidos porque no salíamos para ninguna parte. Únicamente en las fiesteritas familiares, cumpleaños de los nietos, cumpleaños de los hermanos. Día de madres. Día de madres, así, por ahí vecinas. De pronto, en un diciembre, cuando eso no existían los bailes, sino que se tocaban así, parranditas en la casa, música para escuchar, no era para bailar, sino para que la gente conversara y escuchara la música de uno. Sí, eso fue el primer instrumento, claro que se puede decir que fue el primer instrumento que mi papá me enseñó. Y el trombón, pero el trombón de émbolo. Con ese trombón de ya, él empezó a enseñarme la música y yo a llegar a aprender, a mí no me gustaba. A mí no me gustaba porque, pues usted sabe que uno de muchacho es muy inquieto y a uno le gusta estar pues jugando con los amigos. Y entonces lo llama, venga a estudiar, entonces a uno de por sí eso no le gustaba. Le comento a Jair que el primer tema que mi papá me enseñó a mí era una piecita sencilla, un balsecito muy sencillo. Él, no sé cómo llamaría, me parece que era hasta compuesto por él, se llama es que ¿cómo? ¿Cómo? Eso es, ¿cómo? Eso era, se llama es que ¿cómo? Es que esa fue una de las cosas bravas bravas no, que hoy en día a uno le agradece a la vida, porque la vida uno fue formado por la vida. Ahí. Que dicen que la mejor universidad es la de la calle. Claro. Entonces yo tengo como 4 o 5 títulos, porque a mí me tocó cantarear mucho en la calle, dijeron. Sí, entonces no, había pues varios temas ahí, claro, pues no me acuerdo mucho de todos. También estaba uno que se llamaba Baltabarán, Los Cisnes del Lago, pues ya música, ya un poquito más. Y de pronto él tenía unas composicioncitas de él también, él compuso uno que se llamaba La Calle Nueva. Pues ahí había un señor, don Antonio Bedoya, que estuvo estudiando violín también, pero inclusive pues él ya cuando yo empecé, él ya había muerto un señor, él tocó mucho, porque es que la banda de Payuco fue también una escuela muy grande para nosotros. ¿Usted fue de la banda de Payuco Sí, muchos años? Claro, yo pertenecía a esa banda de Payuco mucho tiempo, y eso fue como una escuela para nosotros, y una escuela y una aliciente, porque en esa época el trabajo era muy escaso. Pero las tocaticas eran muchas, no había semana que no había que tocar. Entonces uno casi podía decir que vivía de las tocaticas que hicieran la banda, porque el trabajo era muy escaso y muy mal pago. ¿Y en la banda tocaba el trombón? En la banda yo estuve tocando trombón, empecé tocando el trombón, después pasé a barítono, después pasé a tuba, cuando ya con los años pasé a tuba, estuve tocando clarinete, saxofón fue el último que toqué.
Sí, uno, como le digo, zapotear muchos instrumentos, pero profesional uno ninguno. Yo estuve en la banda y aún estando en la banda me llamaron para una orquesta, que había unos muchachos Martínez que tenían un grupo con acordeón, timbales. Entonces ellos dijeron que entonces ya empezamos con Onofre, el hermano mío, él era muy buena trompeta, y yo con el saxofón. En ese grupo estuvimos como 3 o 4 años. Mucho que se tocaba con eso, mucho, había que tocar muy seguido. Pero eso tenía un problema muy bravo, que eso, hoy lo doy gracias a mi Dios, porque yo fui que yo le puedo decir que yo fui un alcohólico horrible. Todavía borracho, yo estaba como las mirlas de guayabo en guayabo. Cuando yo tocaba con el hermano mío, él sufrió mucho conmigo, el hermano mío sufrió mucho y la señora ahí que sufrió conmigo. ¿Cómo se llama su hermano? Se llamaba Onofre. Onofre. ¿Él ya falleció? Sí, él ya murió, él murió en el 2001. Él tocaba la guitarra, yo tocaba el violín. Pues en el grupo que yo teníamos, él en los grupos de baile tocaba trompeta y yo tocaba el saxofón. En la banda él tocaba trompeta o tuba y... En fin, éramos pues como... ¿Y cómo se llamaba ese grupo? El de baile. Con el hermano. El que tenía con el hermano, no. Ese no tenía nombre, nos llamaban los hermanos López, pero no teníamos así como nombre particular, no. ¿Y serenateros los buscaban mucho para...? Serenatas, más que todo, porque es que yo pertenecí también a un grupo que de pronto usted conoció o conoce a Efraín Martínez, uno que le dicen aquí Pirringo. Sí, lo conozco, claro. Muy buen elemento, muy buen compañero, muy buen músico. Entonces una vez, él tocó precisamente el primer grupo de baile que yo toqué, al que nosotros pertenecimos, estaba él también. Él estaba como guitarrista, el grupo lo manejaba un hermano de él. Entonces, cuando ya se acabó el conjunto de grupo de baile, pues una vez venía de trabajar yo, y él formó un cuarteto, un trío de cuerdas, con voces muy bonitas. Ahí cantaban los hermanos de Chepe, no sé, de pronto usted no los conoció, los hermanos de Chepe, los mayores, se llamaban Jairo Arturo y Jesús Toro. Jesús Toro se casó con una hija de Don Onofre, el hermano mío, la esposa de Jesús, es una nieta, una sobrina mía. Entonces por ahí la íbamos pues más o menos muy ligados. Ese día yo venía de trabajar como a las 5:30 de trabajar cuando me salió Efraín por allá y me dijo, a mí me llamaban Palillo, porque yo era muy flaco toda la vida. Entonces me decían que usted Palillo, porque no te entras con nosotros a tocar. Con el violín, no, hermano, yo creo que ustedes tocan muchas cosas muy raras. Donde están los embajadores, el trío de los embajadores, que son un triazo por a toda gaña. Eso tenían entonces el repertorio de los embajadores. Entonces esa gente, no me olvides nunca, tatuajes, todas esas piezas, todo el repertorio de los embajadores. Entonces me dijo, ¿por qué no me...? Yo no. También dijo, no, baja para que ensayemos. Subí a la casa, me eché un bocadito de comida. Cogí el violín y me volví. Hemos ensayado a la casa de él. Estamos ensayando, porque como a las 9 de la noche, 9:30 de la noche. Cuando tocando la puerta, salieron a atenderlos. Que necesitaban el grupo que estaba ensayando ahí. Necesitamos el grupo, necesitamos una serenata, necesitamos el grupo para ir a dar 5 serenatas de Río Negro. Entonces yo me dije, bueno, hasta aquí llegó el ensayo, pues yo, hasta aquí llegó el ensayo, ya había ensayado, 3 o 4 temitas había ensayado yo ahí, mal ensayado. Cuando dice, usted me pudiera guardar el violín, y yo, pero esto ya tienen que ir a la que me van a despreciar una plática y por qué hacen ensayando. Entonces ya dijeron los de la serenata, digo, no, es que la serenata es con usted. Digo, no señor, pero ¿cómo quiere que yo vaya a dar una serenata si yo acabo? Vea, 3 o 4 temas. Pero me dijo Pirringo, no, padre, caminábamos, que no va a hacer. Que yo en el carro te talareo los temas que vamos a echar. Yo, pero ¿cómo haría usted para que había una grabadora o qué? Oiga, y dimos a dar 5 serenatas en Río Negro. Y eso fue todo el ensayo que hice yo para entrar con ellos.
Solo los fines, sí, esos son por ahí, máximo en el 42. En 1942, yo tenía pues 5 o 6 años. Precisamente esa es la historia en la arena, es que yo estaba muy chiquito cuando mi papá, claro, los muchachos ya están grandes, pero la otra gente ya está grande, pero la niña me llevaba a mí 12 años, la chiquita de la cara me llevaba a mí a 12 años. Cuando yo nací, la chiquita tenía 12 años. Entonces mi papá le dio una enfermedad él tenía una úlcera muy brava y cuando pues, una noche le puso muy enfermo, él estaba muy enfermo y una noche le tuvieron que traer el médico a las 11 de la noche. Entonces subió el médico, el doctor Castrillón, me acuerdo. Además que el doctor Castrillón lo subieron en una mula, en una bestia. Entonces el médico subió y se puso a examinar a mi papá. Y les dijo a los muchachos grandes y a mi mamá, les dijo, bueno, papá no amanece, para que sepan. Durándoles mucho, les durará de aquí hasta las 3 o 4 de la mañana. Vénganle todo, organícenle todo lo que él se les muere esta noche. Entonces todo el mundo se puso muy triste, todo el mundo, los hijos y o sea, estaban los ponchos y nosotros éramos una familia muy unida, éramos primos hermanos, el papá de ellos y mi mamá hermanos, entonces nosotros éramos primos hermanos, entonces vivían por allá, por este callejón allá, y ellos eran muy de la casa y nosotros éramos muy de allá. La mamá de los ponchos se llamaba María Dolores Valencia, entonces ya digo que por qué no le hacemos la novena de Jesús Nazareno, que era muy milagroso. Yo, pero es que yo la tengo en la casa. Yo tengo el cuadrito en la casa, entonces a las 11:30 de la noche fueron por el cuadrito de Nazareno y la novena. Nos pusimos a hacer la novena. Hicimos los 9 días en esa noche. Hacíamos un día, la gente mayor se tomaba un tinto, fumaba un cigarrillo, volvíamos, en fin, hicimos los 9 días lo hicimos en la noche. Lo cierto del caso es que mi papá no murió esa noche. Al otro día, doctor, ¿qué fue? Dijo, es un milagro. Tiene que haber un milagro. En fin, el médico ya siguió tratándolo. Y después de eso mi papá duró 20 años. Entonces resulta que mi papá en la convalecencia, él ya se levantó por ahí, pelado, muy enfermo, la convalecencia, y el médico le dijo que nada de trabajo, y que menos construcción, que el trabajo de la construcción era muy duro y que era muy húmedo, en fin, que se dedicara, que si quería durar otros días, que dedicara a cuidarse. Entonces él era muy aficionado a la pintura. Conoce usted bastante, tiene buena memoria y se acuerda bastante de acá, de la historia del municipio de La Ceja. Sí, gracias a Dios, eso es como una herencia de mi madre. Mi madre era prodigiosa en esa cuestión de la historia y ella se acordaba de mucha gente y de muchas cosas que pasaban aquí en La Ceja. Ella es de los Carmonas de aquí de Guamito, que era una familia numerosa. Pues la historia de los Carmonas data, por ejemplo, de la época española, en 1810, que esto estaba muy poblado por españoles, pero parece que aquí hay dos clases de Carmonas, los Carmonas de los Anselmitos y los Carmonas que éramos de aquí de Guamito. Nosotros parece que el Carmona de nosotros venía del Tolima, y entonces nos criamos, la mayoría pues nacimos en Guamito, nosotros los hijos de mi mamá, todos nacimos en Guamito, pero mi padre sí era de Betulia. Entonces yo he tratado, pues aquí hay muchos historiadores y los admiro mucho, como Adela Carmona, don Hugo Martínez, son gente que tiene recopilaciones muy importantes. Lo que pasa es que la monografía de La Ceja no llegó sino por ahí hasta la época de los 60, 69 y se estancó hasta que inventaron al doctor Demetrio Chica y de pronto metieron a don Aurelio Patiño, que fue el fundador del liceo, y hasta ahí se frenó la monografía. Yo he tratado, pues no hemos como reunirnos todos estos historiadores y recopilar más datos, porque es que La Ceja se quedó en la historia de María Josefa Mareulanda y
y Vicente de Villa, el presbítero Vicente de Villa, y se quedaron ahí, sabiendo que La Ceja ha transcurrido cosas muy importantes que no están escritas y estamos dejando morir esta gente, los ancestros que se saben esta historia y no la estamos recopilando. Hablaban de un aterrizaje de una avioneta que aterrizaron dos franceses que tuvieron que aterrizar de emergencia. Y pues yo me sentaba con los viejos a charlar con ellos, inclusive con gente que ya se ha muerto, y decía que eso fue la novedad del mundo cuando aterrizó esa avioneta aquí. Todo el mundo se asustaba y casi todo el pueblo se desplazó para esa parte donde aterrizó la avioneta. Pero eso no está escrito en ninguna parte, no está escrito en ninguna parte, pero eso sí fue verdad. ¿Qué pasó? Pasó. Sí, pasó. Sí, más que todo como para coger y actualizar la monografía de La Ceja, que han pasado mucha gente y que ya también se ha muerto, porque aquí la parte de la notaría que fue manejada por una sola familia, aquí se han muerto personajes muy importantes. A veces a nosotros nos mientan el doctor Demetrio Chica, pero ¿qué hizo el doctor Demetrio Chica acá? Que fue concejal, fue una persona muy importante para acá. Gente que tuvo negocios, y ya negocios que han desaparecido también de la época. Mire que lo que fue la tienda de Camilito ya desapareció también, lo que era el Cortijo, una heladería que tenía más de 60 años, desapareció, pero no hay nada por escrito en este momento, entonces hay que actualizar esa parte. Recuerdo que mi madre me inventaba mucho quién construyó el convento que gustó 100 años, y mire que ya el convento va a desaparecer. Ella decía quién lo hizo, quién eran los mejores tapieros, de dónde traían la tierra, por qué se radicaron estas monjitas acá en La Ceja, porque esto era un pueblo que pues, recibía a todas las comunidades, le encantaba. Y mire que el convento ya está desapareciendo y no tenemos mucho que hablar del convento. Y los colegios que también ya están cumpliendo tiempos, años, María Auxiliadora, el colegio Salesianos, que era lo primero el noviciado salesiano, que era la Floresta. La Floresta era una de las fincas más grandes que existían aquí en La Ceja. Casi iba desde la esquina de la plaza principal, todo lo que era la finca, la hacienda, la Floresta, era muy grande y también cogía parte del puesto. Y eso no está como escrito en ninguna parte. Son apartes que uno va estudiando y uno pues que ha sido muy dado a estudiar la parte de la historia de La Ceja, pues que si uno no conoce la historia de uno, pues vuelve y la vive, como se dice el cuento. Recorridos con Jair agradece la colaboración prestada para la realización de este programa. Sotra Retiro, gente amable. Bienvenido, siéntase cómodo. 60 años de experiencia, trabajando por la seguridad, comodidad y puntualidad. Contamos con vehículos en óptimas condiciones, conductores certificados que llevan a los usuarios a su destino en las diferentes rutas: La Ceja, Río Negro, Medellín, El Retiro. Además, ofrecemos servicios especiales para empresas y turismo. Sotra Retiro implementa beneficios amables como el subsidio estudiantil, tarifa preferencial para estudiantes y personas que viajan diariamente hacia su lugar de trabajo, descuentos especiales para personas en tratamientos médicos y sus acompañantes. Todo esto a su alcance para brindarle una grata experiencia al usar nuestros servicios. Sotra Retiro, gente amable.